Yo creo que en general la gente tiende a creer de que las criptomonedas son como un mundo aparte o que de alguna manera, de hecho eso es lo que se prometía que iba a pasar con el Bitcoin eventualmente, de que iba a ser un activo refugio, que no iba a seguir los mismos patrones que sigue la bolsa. El mercado de las cripto para crecer de verdad tiene que entrar plata de las instituciones. Tengo como pensado de que de aquí a fin de año voy a salir del mercado de las cripto. Bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy queríamos hablar sobre la caída de las criptomonedas. Llevamos ya varios días con caídas relativamente fuertes. El Bitcoin ya no está sobre los 100.000, sino que estamos viendo que se está comportando más bien por debajo, al torno de los 95.000. Y para qué hablar de las altcoins. Entonces, hoy queremos centrarnos un poco de si se ha acabado la fase esta de la altcoin season, que le llaman. Pero empecemos diciendo, ¿qué es la alt season? Bueno, las altcoins, partiendo un poco como por el concepto general, las altcoins son todas las monedas alternativas al Bitcoin, es decir, todo lo que no sea Bitcoin. Ahí entra Ethereum, entra Solana, entran las meme coins, entra absolutamente todo. Y se habla generalmente de que durante las fases del ciclo, digamos, del Bitcoin y las criptomonedas en general, hay una fase donde el Bitcoin es la que tiene mayor predominancia, entonces es la que tiene mejores resultados y hay como una explosión, digamos, en el precio de Bitcoin. Y luego eso tiende a enfriarse y dar paso, digamos, a lo que se llama como la alt season, donde empiezan todas estas altcoins, o sea, todas las monedas que no son Bitcoin, a tener un muchísimo mejor rendimiento que Bitcoin, y ahí es donde vemos como rendimientos loquísimos de un 200, 300, 500, más de 1000% de rendimiento en algunas monedas, sobre todo las más pequeñas. Entonces, eso es lo que se conoce normalmente como la alt season. Uh-huh. Y bueno, también para un poco centrarnos en el nivel de riesgo, porque muchos sabréis que una cosa es estar invirtiendo en Bitcoin y otra cosa distinta es estar invirtiendo en las altcoins, es decir, el resto de criptomonedas. Para entender un poco, cuando la gente a lo mejor busca más riesgo, se pasa, digamos, Bitcoin sería como lo más estable, entre comillas, dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas, entonces pasa sus activos, su dinero, a las otras criptomonedas. Pero siempre hay que tener en cuenta de que vamos a sufrir muchísimo más potencial pérdida o riesgo, también potencial beneficio, como estabas diciendo tú, de 200%, eso no pasa a día de hoy en Bitcoin. Entonces, debemos también de centrarnos en el tema de la volatilidad, porque no es lo mismo estar invirtiendo en Bitcoin que en las altcoins. Claro, en general las altcoins tienen un mayor nivel de riesgo que las monedas más establecidas, digamos, como Bitcoin. Y de hecho, incluso yo creo que habrían como categorías también dentro de las altcoins. O sea, porque tenemos a Bitcoin, digamos, como la reina de las cripto, que es la más grande, la que es en teoría la más estable. Obviamente, cuando hablamos de estabilidad en el mundo de las criptos, sigue siendo mucho más volátil que otros activos. Va a ser mucho más volátil que un S&P 500 o incluso que acciones individuales. Pero luego tenemos las altcoins, donde yo creo que también hay ciertas categorías, como por ejemplo Ethereum. No es lo mismo invertir en Ethereum que invertir en Dogecoin o incluso monedas mucho más chicas o como algunas meme coins mucho más pequeñas. En general, entre menor sea la capitalización de mercado, o sea, menor el tamaño de la criptomoneda, mayor tiende a ser su volatilidad. Entonces ahí en las criptomonedas, sobre todo las más chiquititas, es cuando empezamos a ver ganancias o pérdidas de un 99,9%, o sea, que se van prácticamente a cero, u otras ganancias que son de por 10, por 20, por 30, ya números loquísimos. Pero claro, entre más chica es la criptomoneda, generalmente es más volátil, por ende tiene un mayor nivel de riesgo. ¿Y cuál sería como el comportamiento general, digamos, de cómo se mueve el dinero dentro? Vale, ya hemos entrado, digamos, en el terreno más arriesgado, que son las criptomonedas. ¿Cómo pasa, digamos, el flujo de dinero o cómo se comportan los inversores de querer invertir en Bitcoin a pasar a invertir en otras cosas más arriesgadas, desde Ethereum a otras cosas que nadie conoce y arriesgar muchísimo con también potencial de ganancia, pero quizás lo pierdes todo? Generalmente como hay como un límite, digamos, del Bitcoin, cuando ya el Bitcoin ha alcanzado, roto, digamos, el máximo histórico repetidamente, ya se encuentra más o menos como una especie de techo y ahí es donde empieza
porque como estamos hablando de instrumentos de alto riesgo, hay que buscar la mayor cantidad de ganancias posible y la ganancia estimada más alta posible no está en el Bitcoin, obviamente, porque es el activo, de nuevo, en teoría el más seguro, digamos, dentro del mundo de las cripto. Entonces, ahí, para poder generar mayor rentabilidad todavía, hay que pasarse, obviamente, digamos, a estas monedas que son un poco más especulativas y mucho más chicas. Entonces, en ese sentido, cuando los inversores, sobre todo cuando empezamos a ver buenas condiciones en el mercado general, no solamente algo que sea específico del mundo de las criptomonedas, sino que cómo se está moviendo la economía al completo, cómo está la inflación, cómo están las tasas de interés, la impresión de dinero, etcétera, etcétera. Cuando vemos que esos factores están alineados, digamos, y tenemos mayor apetito, digamos, por riesgo y vamos a buscar mayores rentabilidades, cuando empezamos como a transicionar lentamente, digamos, a este tipo de activos de mayor riesgo. Y eso pasa no solamente en el mundo de las criptos, sino que también pasa obviamente en el mundo de la bolsa. Sí, generalmente cuando estamos en periodos más bien recesivos, vamos a ver que las inversiones que mejor rendimiento tienen van a ser las que son más conservadoras y vamos a estar viendo ganancias más pequeñas, o incluso los depósitos a plazo tienden a ser como, esos son la inversión, bueno, más bien un instrumento de ahorro estrella. Y luego cuando ya empezamos como a incentivar y a estimular la economía, ahí es cuando generalmente empezamos a transicionar, digamos, a instrumentos de mayor nivel de riesgo y donde vamos a empezar a ver como las mayores subidas también en bolsa. Exacto. Y ahora, en este momento, esta caída que hemos visto en las altcoins, ¿qué factores crees que han influido? Has mencionado como temas importantes a nivel macroeconómico. ¿Se trata de eso o hay algo más? Yo creo que de momento, digamos, todas estas bajadas que hemos estado viendo en el mundo de las criptomonedas no están necesariamente relacionadas con factores únicos de las criptomonedas, que sí que han pasado, digamos, como por ejemplo cuando vino el colapso de FTX. Obviamente ahí queda la embarrada, digamos, en todo el mundo de las cripto y todo, y eso es algo específico que ocurre en el mercado cripto. Cuando pasó lo de Terra, es un colapso importante donde se perdieron miles de millones de dólares dentro del mercado cripto, entonces eso hace que el mercado en específico caiga. Yo creo que en este caso estamos viendo correcciones, digamos, que vienen en torno como digamos, al panorama o al escenario, digamos, más bien macroeconómico, más que específico de las criptomonedas. Como por ejemplo, ahora que se pararon los recortes de las tasas de interés en el caso de Estados Unidos, entonces eso obviamente quita el apetito al riesgo, incentiva también la inversión en renta fija, porque también se vuelve una mejor alternativa. Ya no se prevén tantos cortes o tantos recortes, digamos, de tasas de interés a lo largo de este 2025. Entonces, en ese sentido, vamos a ir transicionando quizás, o nos vamos a ir quedando sobre todo, más que transicionar, en los instrumentos de menor nivel de riesgo. Y hay que recordar que las criptos son en general todo lo de más riesgo posible. Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir quedando un poco en estos instrumentos que tienen un menor nivel de riesgo, porque claro, en el mercado en general las condiciones no están, digamos, como para estar saliendo a buscar mayor riesgo posible. Sí, bajo mi punto de vista, como que siento que las criptomonedas están mucho más influenciadas por los factores, entre comillas, externos, macroeconómicos, que afectan obviamente a la liquidez, la cantidad de dinero en circulación que hay, según la gente pueda como asumir más o menos riesgo, porque las criptomonedas nos sacan una nueva línea de negocio, no invierten en inteligencia artificial, por decirte, ¿no? Como en una empresa sí que podemos ver claramente a lo mejor de, bueno, ahora esta empresa pues tiene más futuro porque ahora esto está más en demanda. Como que las criptomonedas creo que están un poco más a la merced de eso, de repente tengo más incentivos a nivel macroeconómico, sea de riesgo o sea porque a lo mejor la gente tiene más liquidez de invertir en un activo más arriesgado, que no así tanto en inversión en bolsa en empresas como más, bueno, que generan negocios. Yo creo que en general la gente tiende a creer de que las criptomonedas son como un mundo aparte o que de alguna manera, de hecho eso es lo que se prometía que iba a pasar con el Bitcoin eventualmente, de que iba a ser un activo refugio, que no iba a seguir los mismos patrones que sigue la bolsa, etcétera, etcétera. De momento el mercado de las cripto ha demostrado que tiene una alta correlación con el mercado, o sea, sobre todo con el sector de las empresas de tecnología, que son las mayores caídas que hemos visto en estos días en bolsa, bueno, a raíz de lo de DeepSeek y todo esto, digamos, también. Pero esas son las mayores caídas que hemos estado viendo en bolsa, digamos, el sector en específico de la tecnología, y tiene fuerte correlación con también, obviamente, las criptomonedas. Y eso simplemente porque son instrumentos, entre comillas, muy entre comillas, digamos, de igualdad de riesgo. Obviamente entendiendo que es mucho más arriesgado, digamos, las criptomonedas que las acciones en bolsa, sin importar la acción. Siempre es más arriesgado la criptomoneda, digamos, por un tema regulatorio, por un tema de liquidez, por un tema de tamaño de mercado, etcétera, etcétera.
pero digamos que sería como el símil, sería como la comparación entre un instrumento de riesgo en el mundo cripto y un instrumento de riesgo también en el mundo de la bolsa, sería como el sector de las empresas de tecnología. Entonces, en ese sentido, cuando vemos esta correlación tan fuerte entre las empresas de tecnología y también en las criptomonedas, cuando empiezan a pasar esto, como por ejemplo la detención, digamos, de las tasas de interés, los recortes, como vemos también la inflación que parece no ceder demasiado fuerte, digamos, en el caso de Estados Unidos, que se preveía que ya iba a empezar a normalizarse a lo largo del 2025 y de hecho tuvo que salir Jerome Powell el otro día a decir como, bueno, nosotros no tenemos ningún apuro en bajar las tasas de interés, así que en ese sentido vamos a seguir viendo unas tasas de interés relativamente elevadas por lo que queda, digamos, hasta mediados de 2025 por lo menos, y ahí recién se va a empezar a hablar de quizás empezar a recortar nuevamente. Entonces, en ese sentido yo creo que vamos a estar viendo un panorama medio inestable, al menos durante este primer semestre del 2025, y ahí ya vamos a quedar un poco a la merced de lo que siga pasando con las tasas de interés en Estados Unidos. Y en cuanto a esto que has dicho de Jerome Powell, bueno, hablamos también del tema de Trump, sobre su como afinidad a los activos, criptoactivos, por decirlo así. También ha salido el tema Milley, ¿no? Como está favoreciendo las criptomonedas, entre comillas, eso es un tema aparte. Bueno, me refiero a que cada vez más países quieren como un poco regular o tener cierta afinidad con las criptomonedas. ¿Cómo crees que afectará el tema de la regulación en el mercado cripto? Yo creo que en general, digamos, las regulaciones, bueno, digamos, la gente puede creer de que es algo negativo porque va a afectarnos nuestra libertad, porque puede afectar de que hoy yo antes podía transar cripto sin que nadie supiera, entonces eso me evita pagar impuestos, evado impuestos, etcétera, etcétera. Yo creo que en general las regulaciones van a ser positivas para el mundo de las criptomonedas. Uno, porque yo creo que los políticos que están ahora más o menos de turno, digamos, tanto en Estados Unidos como en otros países, son bastante pro cripto, o estamos viendo como un cambio, una transición lenta, digamos, hacia políticos que sí que están viendo las cripto con otros ojos y ya no son como tan demonizadas como las monedas para hacer transacciones ilegales, sino que también se está viendo también el potencial, digamos, tecnológico que hay detrás de esto y del, digamos, el valor que hay detrás de las criptomonedas. Entonces yo creo que por ese lado las regulaciones van a ser positivas, o sea, van a marcar sobre todo un marco regulatorio donde se van a evitar tantas estafas, porque a día de hoy hay cientos de miles de millones de estafas. Bueno, lo que pasó con Milei también es medio una estafa, pero bueno, eso ya hay que analizarlo desde otro ámbito, yo creo. Pero yo creo que en general va a tender digamos, a estabilizarse un poco, a marcar la cancha donde van a estar moviéndose las criptomonedas, porque de momento hay demasiadas cosas, hay demasiados cabos sueltos, tanto en términos de tributarios, en términos de regulaciones de lo que se puede y lo que no se puede hacer, promociones de que hacen presidentes o empresarios, digamos, de forma ilegal sobre algunos criptoactivos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que todavía están como muy difusas dentro del mundo de las criptomonedas y eso lo hace muy arriesgado para las personas que están empezando dentro del mundo de las cripto. Entonces yo creo que si es que se dibuja la cancha un poco más clara y tenemos un poco mejor entendidos cuáles van a ser las reglas del juego, yo creo que eso va a permitir de que entre nueva plata, digamos, al mundo de las cripto. O sea, gente que de momento, como todavía no hay un marco regulatorio claro, no se ha arriesgado a entrar, y eso no solamente a nivel de personas, sino que también a nivel institucional. Hay instituciones que no quieren entrar al mercado cripto simplemente porque como las reglas no están claras, ellos no se pueden permitir entrar con plata de otras personas a un mercado no regulado. Entonces, cuando las regulaciones estén en su lugar, ahí seguramente sí que van a empezar a entrar otra plata, digamos, va a empezar a entrar plata institucional, como se llama, de forma un poco más masiva que la que está entrando ahora, yo creo. No, porque para que nos hagamos una idea, en la bolsa tenemos muchísima regulación. Hablamos, bueno, has hecho un poco hincapié en esto, pero por ejemplo los directivos o las personas que trabajan en una empresa pública en bolsa no pueden divulgar información. ¿Cómo se llama esto? Información privilegiada. Información privilegiada. Esto está penado fuertemente. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de las criptomonedas parece que se hace bastante común. Si alguna personalidad sale como relativamente pública y como sale con cierta criptomoneda, la promociona, luego saca dinero, vende y se beneficia a ella y luego las personas pues se quedan atrapadas y pierden su dinero, ¿no? Entonces son como dos mundos que ahora están muy apartados. Entonces, claro, supondría que eso ya no podría pasar, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas que ahora mismo las criptomonedas son un poco el Wild West.
Entonces, claro, eso también protegería un poco a los inversores. Yo también soy siempre un poco escéptica con el tema de las regulaciones porque a veces se va demasiado lejos y se perjudica un poco a las personas que precisamente se quieren proteger. Pero bueno, nos daría paso a que más gente quisiera invertir en el tema de las criptomonedas y, como dices tú, más inversión institucional, seguramente, que es la gran masa del dinero, fluiría a este mercado, ¿no? A los criptoactivos. Claro que generalmente cuando estamos hablando como de marco regulatorio, yo creo que hay distintos sectores, digamos, que hay algunos que se pasan, como dices tú, que finalmente son un poco contraproducentes con respecto al mercado que están intentando regular, pero al mismo tiempo yo creo que sobre todo que el mercado de las cripto para crecer de verdad y para realmente ser un mercado como muy grande y que sea símil, digamos, a lo que puede pasar en los mercados financieros tradicionales, tiene que entrar plata de las instituciones. No podemos seguir como moviendo platas de individuos, de personas naturales, digamos, porque no entra en la escala, digamos, de un mercado financiero gigante, como puede ser cualquiera de las bolsas más grandes, digamos. Cuando estamos hablando de esas bolsas, es que hay mucha plata institucional metida ahí adentro. Hay bancos, hay aseguradoras, hay fondos de pensión, hay estados, obviamente personas individuales también, pero hay muchos fondos muy, muy grandes que están metidos digamos, en temas bursátiles. Y esa es la plata que, al menos porcentualmente, pequeñas porciones, obviamente al inicio, tienen que empezar a entrar con mayor fuerza al mercado de las cripto. Y ese tipo de empresas o ese tipo de fondos de pensiones, etcétera, no tienen, dependiendo del país, ni siquiera tienen acceso, o sea, no pueden ni siquiera poder empezar a invertir en Bitcoin, porque por no ser un activo regulado, ese tipo de fondos no puede meterse dentro de ese mundo. Entonces, para que empecemos a ver, digamos, esos grandes flujos de plata que salgan del mercado financiero tradicional o nueva plata que entra a este tipo de mercados un poco distinto de los criptoactivos, tiene que haber un marco regulatorio mucho más claro de lo que hay a día de hoy, porque de lo contrario va a ser imposible que eso ocurra. Así es. Yo creo que también pueden existir ambas realidades, como que no creo que tengan que ser o regulado o no regulado, como que pueda haber, y quizás ahí está también la clave, ¿no? Como en tener un puente donde el mundo descentralizado se una con el mundo centralizado y la regulación y el sistema bancario tradicional y todo esto. Y yendo un poco por este tema, ¿qué avances tecnológicos, y hablemos quizás de tecnología blockchain, crees que podrían marcar una diferencia en este 2025? Yo creo que ahora estuvieron, al menos durante la fase final del 2024, principio del 2025, hemos visto harto de estos asistentes con inteligencia artificial que son capaces de tomar acción, tanto dentro del mundo blockchain como no, digamos, pero que uno se empiezan a controlar solo, digamos, este tipo de agentes de inteligencia artificial que pueden empezar a hacer operaciones solo. Yo creo que por ahí también hay una parte interesante. Yo creo que sigue estando medianamente de moda el tema de la tokenización de distintos activos que son reales, esos de real world assets, que son, digamos, como la tokenización de propiedades, tokenización de acciones. En algún minuto se hablaba de crear una bolsa, ya sea como la bolsa Nasdaq o bolsa de Nueva York, en forma de criptoactivos, cosa que no solamente las personas que viven en Estados Unidos o que puedan tener una cuenta en un corredor norteamericano puedan tener acceso a este tipo de bolsas, sino que todas las personas del planeta podrían llegar e invertir en acciones de empresas norteamericanas simplemente por el hecho de estar dentro de la blockchain. Estaría, digamos, de acceso a todo el mundo. Yo creo que la tokenización es un factor interesante también. Bueno, en general yo creo que todo el mundo de la inteligencia artificial va a seguir dando mucho que hablar. O sea, los agentes de inteligencia artificial son una cosa. Luego hay, digamos, computación en la nube descentralizada para inteligencia artificial, donde se van uniendo todos los nodos de la red para poder prestar como potencia computacional de cara al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Eso también es interesante. Ahí yo creo que también ahora están estos como Google Drives, digamos, por llamarlo de alguna manera, que también van a ser importantes para almacenar toda la información necesaria para entrenar estos modelos, que también funcionan de forma descentralizada. Yo creo que hay hartas narrativas de ese estilo que son interesantes y que van también de la mano de la inteligencia artificial en general. ¿Y qué estás haciendo tú como estrategia este año? ¿Vas a seguir invirtiendo normalmente? Quizás volviendo al tema de la alt season, ¿te vas a preparar? ¿En qué sentido? ¿Cuál es tu estrategia?
Yo este año, bueno, un poco tengo como pensado de que de aquí a fin de año voy a salir del mercado de las criptos. No por un tema de que demonio a las criptos, ni porque quiera salir efectivamente del mercado, sino porque creo que el mercado de las criptos a lo largo de este año va a alcanzar como el punto máximo y va a volver a un ciclo normal, digamos que va a ser un poco más bajista y no tan alcista como ha sido hasta ahora, que si bien hemos visto correcciones a lo largo de o al principio de este 2025, estamos muy lejos de estar en un bear market o digamos como de todo esto de cripto invierno, ni muchísimo menos, sino que estamos viendo a Bitcoin en 98.000. O sea, también estamos viendo valuaciones bastante altas del precio de las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, digamos. Pero yo creo que más o menos a lo largo de este año 2025 es donde vamos a alcanzar el pico máximo, digamos, de este bull market. Y ahí es donde pienso empezar a retirar, si no la totalidad de mis posiciones, al menos todas las altcoins, seguro que se van. Se van de mi portafolio y quizás volvería a invertir un poquito más en Bitcoin o empezaría a traspasar parte de eso a Bitcoin, pero probablemente sea como un momento de espera, digamos, de donde voy a salirme un poco un tiempo del mercado, esperando nuevamente las bajadas que seguramente se van a venir de cara al 2026, porque ya hay gente diciendo, bueno, se prevé más o menos de que haya un periodo un poco más recesivo el 2026, que todavía está medio fuerte el tema de la inflación, que todavía no se quiere ir, las bajadas de las tasas de interés están en veremos todavía, entonces yo creo que al menos este 2025 vamos a seguir viendo subidas, pero vamos a alcanzar el punto máximo, sí o sí, este año. A mí me parece que también tenemos como una racha tanto de máximos históricos como el SP500, es como cada día nuevo máximo, todas las empresas, como que yo no sé si podemos seguir este ritmo, sinceramente, como que ya es como demasiado también en terreno cripto, y creo que también pienso que este año como será donde quizás la fiesta empiece a bajar. Creo que mentalmente también deberíamos de empezar a prepararnos, porque no siempre, si acabas de empezar en el tema de la bolsa, de las inversiones, creo que también va bien hacerse un poco la idea de que esto no siempre es así. Como que no siempre estamos ganando dinero todos los días. Hay meses y hay incluso años donde son negativos y es algo que no por eso la inversión es mala, simplemente es así, es como se mueve el mercado. Entonces creo que nos iría bien como al menos mentalmente prepararnos porque quizás a lo mejor a final de este año quizás empecemos en un ciclo bajista. Y yo creo que es difícil porque a las personas obviamente nos gusta ganar dinero y es como todos estamos felices. Y luego me acuerdo, no sé si era 2021 o 2022, que empezamos a ver como caídas y la gente ya como se desilusionó un poco del tema de la bolsa. Entonces, ojalá que la gente tampoco se le acabe como el interés de seguir invirtiendo porque, de hecho, si sigues en esos periodos, Es donde mejores retornos voy a ver. efectivamente es donde ganarás más. Entonces, yo estoy preparándome en ese sentido, pero bueno, dijiste ya un vídeo al respecto de un poco los números, pero quizás nos puedes repetir un poco cuándo piensas cómo salir de este mercado o cuando alcances cierta ganancia, cierto número que llegue Bitcoin. Claro, para mí habían tres como razones, o sea, como hitos fundamentales que tienen que ocurrir, ya sea uno o los tres, pero con que ocurra uno ya por mí me doy por pagado y me voy. Digamos, uno es si es que el Bitcoin alcanza los $180.000, creo que es un precio que sería más o menos el doble de lo que está ahora, un poquito menos, por dos, digamos, de lo que está ahora. Yo dudo que vaya a alcanzar mucho más. Hay gente que dice que, bueno, Cathie Wood hablaba en un momento de un Bitcoin de $1.000.000. Dudo que veamos eso a lo largo de este ciclo alcista, no, o sea, por ningún motivo. No creo que entre esa cantidad de capital como que podamos ver cifras de ese nivel. Yo me imagino que 180.000, considerando, digamos, desde que empezó este bullrun, va a ser, digamos, un salto bastante importante. Eso por una parte. Dos, si es que alcanzo mi propio objetivo de inversión. O sea, si es que yo alcanzo un monto que ya tengo en mi cabeza, digamos, que es más o menos un 200%, 250 más o menos 250% desde que empezó este bullrun hasta que termine, que eso ahí tengo una meta, digamos, puesta, y en el momento en el que alcance esa meta, yo vendo todo y me voy. Y cierro todo porque En este año. en este año, sí. Entonces la idea sería, si el Bitcoin alcanza los 180.000, si es que yo alcanzo esta meta de más o menos un 250% de rendimiento,
O lo otro es que si es que efectivamente ya se acaba este año, eso es simplemente como una meta de calendario, digamos. Al finalizar este 2025, yo creo que no tiene más sentido seguir invirtiendo ahí hasta que vuelva a enfriarse el mercado, digamos, durante el 2026. 250% es una barbaridad de rendimiento. Sí. Bueno, cuéntanos tú abajo qué es lo que vas a hacer, si vas a entrar en el mercado cripto, si te quieres esperar o cuáles son tus objetivos para este 2025. Esperemos que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un fuerte like y nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Chao!